estuvimos viendo. Eh, Estuvimos trabajando el cuatrimestre pasado con modulación de amplitud, con portadora de senoidal, portadora continua, que sería la modulación lineal, que es la modulación en AM. Y ahí analizamos todo lo que era la variación en la amplitud de la señal portadora y sus características, doble ancho de banda, el reflejo, digamos, de la información en la modulación, cuando nosotros nos trasladamos en frecuencia, y luego analizamos otro tipo de modulación, que es la modulación exponencial o la modulación FM, o modulación de ángulo también que le llaman algunos, donde trabajábamos sobre la frecuencia de la portadora o sobre la fase de la portadora. Y veíamos cómo era el espectro, que era mucho mayor, se puede mandar mayor cantidad de información, es un ancho de banda mayor, y la calidad del sonido, de la información que se envía, es mucho mejor que en una M. Luego pasamos a analizar otro tipo de modulación, que es la modulación por codificación de pulsos, PCM, donde ustedes primero lo que hacen es pasar de una señal analógica a una señal digital para luego mandarla a través de un cable de fibra óptica en el tiempo, o sea, a través de un TDM que mandamos entramado de distinta información y nosotros la sincronizamos en el transmisor y en el receptor tenemos que tener el demultiplexor para sacar esa información, extraerla. Y de ahí analizamos lo que era el teorema de muestreo, la frecuencia de Nyquist, vimos algo acerca de lo que es la modulación o el TDM, y ya hablamos de un tipo de modulación que es prácticamente puramente digital. ¿Está? Y trabajamos en un medio de enlace que ya no es el aire, sino es a través de la fibra óptica. Ahora entramos a hablar lo que muchos libros trabajan o comienza el desarrollo como una modulación digital, pero en realidad no es una modulación digital. Bueno, lo que hacemos es trabajar sobre una portadora continua que tiene una frecuencia elevada, nosotros la switchamos, la prendemos, la apagamos, la movemos en la frecuencia o la movemos en fase. Entonces ya vimos lo que sería la ASK, que es la símil de AM, o sea, la modulación con amplitud de pulsos, perdón, con la ASK sería amplitud shift kn, o sea, la modulación switchando la amplitud. Prendemos, apagamos la on-off k, que sería la ASK. Después la FSK, que tenemos una frecuencia para el 1, otra frecuencia para el 0, y vimos las características que tiene. Y después vimos lo que es la PSK. Y cómo nosotros en la fase podemos mandar la información. Y de acuerdo a la cantidad de bits que utilizamos, nosotros nos podemos mover en la fase misma de lo que es la portadora. Y aparecen lo que son los diagramas de constelación. Que en este caso nosotros podemos ver cómo en el diagrama de constelación nosotros nos movemos teniendo una referencia de la portadora, que en este caso es la portadora, la seno de omega c. Acá estaría la portadora, esa es la referencia, la portadora. Entonces, moviéndonos dentro de esa portadora, o sea, si nosotros nos movemos un ángulo determinado, acá, el primer ángulo, si lo podemos llamar así, tenemos la fase. Ese ángulo es 11,25 grados. En el caso de tener un 16 PSK, este 16 PSK, este es el valor de M, por lo tanto N es 4, porque es 2 a 4, me da 16. ¿Tá? O sea, N, la cantidad de bits, 1, 2, 3, 4 que utilizamos para generar esa cantidad de combinaciones de estados distintos, es 4. Entonces nos genera 16 combinaciones posibles, que es 16 lugares donde puede estar la fase. La fase puede estar acá, un poco más, ¿eh? Otra fase, toda con respecto a la portadora, que sería el eje Y, que es el eje in-phase, o el eje Q, que es el coseno, que está en cuadratura, ¿verdad? O sea, desfasado 90 grados de ese seno de omega ct. Y de ahí, bueno, nos movemos en la constelación. Entonces, en cualquiera de esos lugares se pueden encontrar esos valores en bit, que es el código que nosotros queremos mandar, pero en realidad, ¿qué es? Es la portadora que está desfasada. El 000, ¿qué es? Ponele que ustedes la tengan al seno, que empieza ahí, ¿verdad? Esta es la portadora, seno de MT. Esta que está aquí está 11 grados desfasada. Bueno, va a empezar un poco más acá.
11 grados, la otra está a 33 grados, un poco más acá. Y así sucesivamente. Lo que pasa es que en el tiempo, si nosotros queremos ver algo así, nos va a quedar bien complicado, son los diagramas temporales, como este que está acá. Están desfasados en el tiempo la senoidal y también en amplitud, para poder generar la 8PSK. Y bueno, así sucesivamente, ustedes están viendo que mediante circuitos relativamente sencillos y mediante un desfasamiento o un cambio de frecuencia o un cambio de amplitud de una portadora, que es la senoidal, que es una sola. Nosotros podemos generar un montón de modulaciones, de sistemas de modulación que tienen su característica, que tienen su ancho de banda, que tienen su eficiencia. Y lo mismo, esta portadora, que es la senoidal, es la que tiene la frecuencia suficiente para poder hacer la modulación. O sea, que nosotros la podemos enviar por una antena y que esa antena se propague al espacio a través de una onda electromagnética transversal, si le podemos llamar así. Pero eso es lo que tienen que entender, o sea, es la misma portadora a la que le hacemos todas las modificaciones nosotros. Dependiendo del circuito que realicemos o no, esto podría ser una forma de modulación digital, pero en realidad es una modulación híbrida, porque tenemos la parte analógica, tenemos la parte digital, o sea, los datos son digitales, hacemos toda la conversión para que la portadora analógica lleve esos datos, y después tenemos que hacer la recepción de todos esos datos y recién convertirlos para que vuelvan a ser digitales. Ahora vamos a ver el último sistema de modulación, que es el sistema de modulación QAM. QAM significa en cuadratura, en amplitud y en fase. O sea que tiene todos los sistemas prácticamente en uno solo. Porque no solamente se acomoda en la fase, sino que también lo hace en la amplitud. O sea que en una misma fase ustedes pueden tener dos amplitudes distintas. Entonces, en un diagrama de constelación, nosotros en una misma fase, o sea, en un mismo ángulo, por ejemplo, si tenemos el eje Y en fase y el eje en cuadratura, y ustedes tienen una combinación de bit acá tendríamos 4, ¿verdad? En la misma fase, pero con otra amplitud, tenemos la otra combinación, ¿verdad? Acá tendríamos otro, acá tendríamos otro, y acá tendríamos otro. O sea, que acá tenemos una amplitud 1, y acá tenemos una amplitud 2. A diferencia del PSK, que el PSK están todos en la misma amplitud, pero tienen distintas fases. Ponerle, pueden estar acá, acá, aquí, 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 y así sucesivamente, ¿verdad? Todo cambia en sus ángulos, pero su fase es igual, están como en un círculo. En cambio el QAM no. En la misma fase puedo tener distintas amplitudes. Entonces, es muy parecida a la generación del transmisor 8QAM. Si yo quiero generar 8 estados distintos, necesito mínimamente 3 bits, porque 2 a la 3 me genera 8 estados. De ahí voy a tener que pasar por un convertidor de 2 a 4 niveles de un lado y de 2 a 4 niveles de otro lado, para pasar para un modulador de producto y luego sumarnos todos para que salga esa salida en 8QAM, pero la salida en 8QAM es puramente analógica. Es una señal senoidal que le dice todas las variaciones, la cambié de amplitud, la corrí en fase, la volví a cambiar en amplitud, la volví a correr en fase, y así en un tiempo determinado para que salga una palabra completa. O sea, un símbolo. A diferencia de los bits que entran, acá salen baudios, porque sale un símbolo. Ya es una señal totalmente distorsionada, totalmente cambiada, tanto en amplitud como en fase, comparada con la portadora de referencia. Hicimos todas las modificaciones para que nosotros podamos, dentro de esa modificación, mandar el código. Es como que lo encriptamos, lo mandamos a una señal de una forma determinada. Le hacemos todas las variaciones que nosotros después la podemos desencriptar con el circuito que haga de receptor de este transmisor 8QAM. Acá podemos ver el diagrama de constelación. Acá podemos ver en la figura A la tabla de verdad. O sea, la tabla de verdad me indica que los 8 estados que podemos tener a través de los 3 bits, uno en cuadratura, otro en fase y el otro complemento, me da una salida de 8QM, que tiene una amplitud de 0,700, o sea, el 76% de la tensión,
menos o con un desfasaje de 135 grados. O sea que el estado 000, a esa seno la bajo un 70% y la hago atrasar en fase 135 grados. El otro estado la aumento un 80%, ¿ven? 84%, y sigue con el mismo desfasamiento, ¿ven? Porque sigue acá, ¿ven? Como que no cambia la fase, sigue igual. En el otro estado tengo un 70% de la amplitud, pero un desfasamiento de 45 grados y ahí ya hay un salto, un abrupto, ¿ven? En fase. Acá se mantiene la fase, acá hay otro salto abrupto. Entonces, ustedes pueden ver que los distintos estados que me generan 3 bits me dan distintas amplitudes y distintos desfasamientos de la misma onda portadora senoidal. ¿Cómo lo dibujamos? Bueno, acá están dibujados en el diagrama de constelación. Este es un diagrama fasorial porque es un fasor que está girando, ¿verdad? O el diagrama de constelación, el valor 00 que tiene una amplitud de la mitad de este, ponele si este 0,76 es la mitad prácticamente de este 1,8, entonces aquí nosotros tenemos esta amplitud, ponele, y un desfasamiento de ¿cuánto? Con respecto a la que está en fase, 135 grados negativo, menos 135. Y la misma, en menos 135 grados negativo, es esta, tenemos, pero con una amplitud de 1,84, como 8 volts, por ejemplo. Entonces cambia la amplitud. Este tiene una amplitud 1 y este tiene una amplitud 2, pero están en la misma fase. Esto menos 135 están los dos iguales. Entonces, esa es la diferencia entre una PSK y una QAM. Y ya vamos a ver otras características que tiene con respecto a la probabilidad de error y al ancho de banda, etc. Pero ya vamos viendo que es distinto. Entonces, por ejemplo, generar una 16 QAM. Bueno, la diferencia que va a haber, vamos a tener que tener otro bit para generar 16 estados. Necesitamos 2 a la 4 estados. ¿Cómo lo podemos generar? Bueno, a través de un divisor de bit que nos va a permitir que mandar esa cantidad de bit, o sea, la frecuencia de bit que viene de acá, entrada de datos binarios viene en una frecuencia de bit determinada, vienen los 1, 0, por ejemplo, que vengan así. Lo dividimos, o sea que esta frecuencia es la cuarta parte, la cuarta parte, la cuarta parte y la cuarta parte, y vamos pasando a través de convertidores de 2 a 4 niveles, y lo multiplicamos, un modulador balanceado, uno que esté en fase y el otro que va a estar en cuadratura. Por eso tenemos que hacer un cambio de 90 grados acá. Uno va a estar multiplicado por el seno, otro por el coseno, y luego se van a sumar. Y como van a venir una frecuencia de la cuarta parte, se van a ir sumando y van a salir, digamos, acomodados. Luego pasamos por un filtro pasabanda, que nos va a evitar cualquier ruido y que interfiera o que entre al sistema, porque siempre hay un ruido que pueda aparecer. Nosotros limitamos con un filtro pasabanda que al mismo tiempo lo podemos usar de amplificador y salimos en una 16 QAM. Entramos digital y salimos analógico. Y acá se pueden ver los distintos estados, o sea, y con sus respectivos amplitudes, tanto para el canal en fase como para el canal en cuadratura, al otro canal en fase prima con el canal en cuadratura prima, que vendría a ser otro tipo de generación de una modulación nueva digital. ¿Cómo sale esta modulación nueva digital? Miren cómo es. Tenemos en este ángulo tenemos estas dos que están acá. Aquí tenemos estas dos. Acá tenemos estas dos y acá tenemos estas dos. Y después nos aparecen unas nuevas, que serían esta de aquí, esta de acá, esta de aquí, 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 todos los estados distintos, como lo vemos en el diagrama fasorial que se encuentra en la figura B. Pero eso es una manera de generar los 16 estados de la 16 QAM y colocarlo en el diagrama de constelación. O sea, van a estar 4 puntos en este cuadrante, 4 puntos en el segundo, 4 puntos en el tercero y 4 puntos en el cuarto cuadrante. O sea, 4 estados distintos. La posición de la portadora cuando esté en ese punto va a demorar un determinado tiempo, después va a estar en el otro punto y así sucesivamente. Nosotros o ustedes van a poder ver en el osciloscopio, cuando hagan una práctica de laboratorio,
con respecto a cualquier modulación digital, van a poder ver también el diagrama de constelación y van a ver, van a saber cómo se les va a explicar, o sea, en el procedimiento del laboratorio o en el manual de usuario del entrenador de comunicaciones digitales, ustedes pueden ver cómo se puede generar ese diagrama de constelación y cómo las señales aparecen en ese lugar. En realidad están un poquito por ahí desfasadas, porque la señal senoidal no siempre tiene el ángulo perfecto de un desfasaje de menos 135 grados, o la amplitud puede cambiar un poco por el ruido presente. Siempre va a haber alguna pequeña variación. Acá podemos ver en esta gráfica, todo lo que está acá, chicos, está en el libro en Tomasi, de Disateras Gráficas, como para que ustedes lo puedan estudiar. Ahí hay varios ejemplos. Esto es una explicación textual, transcripta del libro. Entonces ustedes, cuando terminemos de ver esta unidad hoy, lo pueden repasar, lo pueden leer, y quizás lo entiendan de otra manera, porque no es lo mismo la explicación que les doy yo, que la explicación que ustedes pueden leerlo, pueden buscar de otra bibliografía, el Blake, el Strembler, el Carson, cualquier libro de sistema de comunicaciones, para poder entrar en lo que serían las comunicaciones digitales. Roberto Ares también, hay varios libros. Bueno, acá podemos ver una entrada de datos a la frecuencia FB, que es la frecuencia de bit, o sea que entra los datos en banda base, la información que nosotros queremos mandar. Por ejemplo, de uno de los canales vemos que su frecuencia es la cuarta parte, entonces entra uno y nos mantenemos. Entonces la fundamental es esta, la frecuencia dividido en 4, o sea, 4 veces la frecuencia, o sea, la frecuencia es 4 veces más chica. ¿Dónde es la frecuencia máxima que se presenta en la entrada de datos aquí? Cuando cambiamos de 1 a 0, ¿verdad? Ahí es la frecuencia máxima, este pasaje. Ahí está la fundamental, digamos, la máxima frecuencia, la FB. Después, este canal tiene que tener una frecuencia dividida en 4, el otro tiene que tener una frecuencia dividida en 4, y así sucesivamente, para que después, cuando los sumemos a todos, vayan todos juntos. Es la única manera que nosotros podemos. Es como que actúa este canal, bueno, demoremos la información de este canal cuatro tiempos. Hasta que actúe el otro, demoramos 4 tiempos, hasta que actúe el otro, demoramos 4, y todos juntos, después cuando lo sumamos, nos va a dar una señal determinada. Recordemos que pasamos por un modulador de 2 a 4 niveles, entonces me sale una salida en amplitud cambiada, que puede tener 4 niveles de amplitud, porque esta señal tiene 4 niveles de amplitud. 1, 2, 3 y 4. Entonces, en algún momento, nosotros vamos a necesitar un modulador de 4 niveles. Todo lo que hacemos acá es para que meter toda esa información en una sola portadora. O sea, la senoidal, miren todo lo que le hacemos para poder mandar 16 estados distintos con 4 bits. Es mucho, o sea, mandamos mucha información. En las otras modulaciones mandábamos 2 bits, o sea, la BFSK, 4 FSK mandábamos 1 bit, después mandábamos 2 bits. En la PSK llegamos a mandar hasta 4 bits. Acá también está la 32 QAM, son 5, 64, 128, y así es, ustedes se pueden imaginar la cantidad de estados que ustedes pueden mandar o pueden hacer modificar una portadora solamente agregándole mayor cantidad de bits. Entonces el ancho de banda se va a reducir un montón, porque ustedes mandan más información en menos tiempo. No es necesario un ancho de banda tan grande. Y eso es lo que nos permiten las modulaciones digitales. Las modulaciones digitales nos permiten a nosotros trabajar con esa característica. Mandar mayor cantidad de bits en un tiempo determinado, entonces mandamos más información. Porque a más bits hay más información, hay más niveles también. Y también hay una probabilidad más de que ocurra algo, ocurra un error, porque al ser mayor cantidad de niveles, como acá, 16, miren, este está en 0,3, 0,8, 0,3, 0,8, y por ahí hay un medio volt o no, y quizás el ruido, o en algunos casos, agregando otro nivel más, ya vamos a estar más cerca. Entonces, entre un nivel y otro, va a aparecer un pequeño ruido. Y por ahí las decisiones que tomemos pueden llegar a tener una cierta o un cierto error, que en comunicaciones digitales o en transmisión de datos
se marca en partes por millón, o sea, un error cada 1 millón de bits, 2 errores y así sucesivamente. No es que el error luego como en PCM, que nosotros pedimos una retransmisión. No, en este caso no es una transmisión digital. Nosotros la transformamos después y podemos tener un error determinado. ¿Está? Puede haber un error no llegue bien. Ustedes saben, deben haber visto en algún momento, cuando mandan imágenes de los telescopios que están fuera de la órbita o están orbitando la Tierra, o cuando mandan señales las naves que están viajando a través del sistema solar, una que está por llegar al Sol, y así, están mandando información todo el tiempo. Pero hay momentos en que no piden retransmisión de datos, no, llega un paquete de datos o llega una información mal, por ahí una foto llega borrosa, no se pide de nuevo que se transmita la foto, no, bueno, es que es en distintos sistemas de comunicaciones que usan. No es lo mismo que nosotros tenemos acá, que pedimos una retransmisión y listo, como o cuando tenemos la conexión por internet. El modem directamente pide una retransmisión de datos, o si ustedes ven el estado de la red o los gráficos de la red, pueden ver si hay choque, si hay pérdida de datos, si hay lo que sea. Entonces, son distintos sistemas de comunicaciones. Ustedes, por lo general, la idea de esta materia es que tengan una idea de todos los sistemas de comunicaciones que existen y cuál es el adecuado para cada una de las aplicaciones. En su momento, ustedes van a llegar a inventar su sistema de comunicación. Cuando tengan que hacer su proyecto final o los que están trabajando en algún área de electrónica, manejan su sistema de comunicación, manejan su protocolo, manejan su forma de enviar los datos, su forma de comunicarse con su supervisor, con su cliente. Ustedes tienen su forma de controlar su trabajo. Esto es lo mismo. Nada más que, bueno, estamos tratando de ver en grandes rasgos todos los sistemas o a través de diagramas en bloque, como para que ustedes puedan entender. Esa sería una presentación de lo que son todos los diagramas o todos los tipos de modulaciones digitales que hay. Si nosotros vamos a hablar de distintos sistemas, como todos los que vimos, necesitamos alguna forma de compararlos, o alguna forma de decir, este es mejor que el otro, este es un poco mejor, me conviene más, no me conviene, etc. Una de esas formas o maneras de tomar una ponderación o medir es la eficiencia del ancho de banda. ¿Qué me dice la eficiencia del ancho de banda? Que es la rapidez de transmisión, o sea, en bit por segundos, de la información en banda base, sobre el ancho mínimo de banda, o sea, cuántos bits por ciclo, o sea, por hertz, yo estaría mandando, dependiendo del sistema de modulación. Por ejemplo, en un FSK, el BFSK o el FSK común, que tenga una frecuencia para el 1 o una frecuencia para el 0, la eficiencia de ancho de banda es menor a 1, o sea, es casi igual a 1, casi 1 Hz, o sea, en 1 Hz mando 1 bit. ¿Por qué? Porque el ancho de banda es igual a la frecuencia de bit, y en baudios es la misma, o sea, frecuencia de bit y baudio vendrían a ser lo mismo, porque para el 0 tengo una frecuencia y para el 1 tengo una, o sea, que es una sola cosa, es lo mismo. En la BPSK, que son dos estados, usted tiene un solo bit, es 0 y 1, me ocurre exactamente lo mismo, o sea que mando 1 bit por hertz. No puedo mandar más, no se puede mandar más. En cambio, cuando yo ya uso 2 bits, ya uso un D-bit, o 3 bits, uso un tribit, o 4 bits, uso un quadribit en la codificación, el ancho de banda ya se reduce. Ya lo habíamos calculado a B como era, que era la frecuencia de bit dividido en 2, en el caso de tener 2 bits, o la frecuencia de bit dividido en 3 en un tribit, o la frecuencia de bit dividido en 4. ¿Qué quiere decir eso? Que en 1 Hz, en ancho de banda, yo puedo mandar 2 bits, o en uno yo puedo mandar 3 bits, o en 1 Hz puedo mandar 4 bits. Miren la eficiencia que tienen estos sistemas comparados con los otros. Que yo en una variación, en un cambio, en un ancho de banda determinado, mando un solo bit. Acá puedo mandar 2, 3, 4. O sea, 2 estados me indican que
O sea, 2 bits me indica que yo puedo mandar 4 estados distintos, 3, 8 estados distintos, y 4, 16 estados distintos. Me aumenta mucho la eficiencia. Y el ancho mínimo de banda va a ser reducido de acuerdo a la cantidad. Acá cuando tengo QPSK, que son 2 bits, a este ancho de banda lo divido en 2, o sea que es 5. Con 8 PSK son 3 bits, al ancho de banda lo divido en 3, es 3,33. Con 16 QAM, que son 4 bits, al ancho de banda mínimo de 10, lo divido en 4 y me queda 2,5. Miren cómo va reduciendo el ancho de banda a medida que hago una modulación o utilizo un esquema de modulación multinivel, es decir, con una cantidad mayor de bits. Y acá es una manera de comparar los sistemas. Y ustedes en algún momento, o en el examen o en el parcial, cuando se les pregunte, pueden encargarlo de esa manera desde la parte de la eficiencia del ancho de banda. Habíamos hablado en un momento, cuando trabajamos los diagramas en bloque, de lo que eran los circuitos de recuperación de portadora. ¿Y por qué son necesarios? Y bueno, el circuito de recuperación de portadora es necesario porque en el receptor tengo que tener una portadora de comparación. O sea, es la portadora la que viene transformada en amplitud, en fase y en frecuencia. Entonces, tengo que recuperarla de alguna manera. ¿Y cómo se puede hacer? Por ejemplo, que ustedes tengan una entrada en BPSK, o sea que es una modulación en fase con 2 bits. La hacen pasar por un filtro pasabanda, o sea, se va a filtrar. Ustedes ya están seguros que acá pasa los datos en un ancho de banda determinado. A esa señal le elevamos al cuadrado. O sea, si es BPSK, podemos tener dos estados. Más seno o menos seno, ¿verdad? Porque era así. Acá lo teníamos al seno de omega C, T, que es el aportador en fase, y al menos seno de omega CT. O sea que tenemos dos estados. Bueno, puede ser o este o este. Cualquiera de los dos puede venir un más seno o un menos seno. Bueno, si a eso lo elevamos al cuadrado, a través de un elevador al cuadrado, ¿qué sucedería? Nos quedaría seno al cuadrado. Y el seno al cuadrado lo podemos escribir como un medio de 1 menos el coseno de 2 omega CT. Y ahí, de esa forma, nosotros podemos filtrar al revés, con lo que hacíamos anteriormente. No filtramos con un filtro pasa alta, sino filtramos con un filtro pasa, o sea, pasa alta que pase solamente esta frecuencia. Y a la frecuencia, o sea, a la continua o este valor, lo sacamos. Entonces, ese elevador al cuadrado lo que me aseguraría es encontrarlo a la portadora. Después, entro en un PLL, que es un lazo enganchado en fase, que me permite, mediante una realimentación, encontrar cuál es la fase, me la enfasa con la portadora, y salgo a través de un VCO, que esa tensión me va a hacer controlar al oscilador controlado por tensión, y después la divido a la frecuencia. Paso por un divisor de frecuencia, que me divide en dos, y acá la encuentro a la portadora que es la omega C, que yo estoy buscando. Y de ahí la portadora recuperada, esta es una forma, ¿no? Hay varias formas. De ahí la portadora recuperada me sirve de referencia porque en el receptor la tengo que volver a usar. Recuerde que el receptor que hacíamos una multiplicación, es como un detector coherente porque multiplicamos la portadora, que tenemos que tener una referencia para luego sacar toda la información que trae esa portadora que está cambiada en amplitud, en fase, en frecuencia, en todo. Viene una portadora bastante deformada en el tiempo. No es sencillo analizarla. Tenemos que hacer toda una modificación para poder recuperarla, que es lo que estamos haciendo acá. Este es un circuito de recuperación con lazo cuadrático, se llama. Después hay otro tipo de circuitos, que es el lazo de costas, que utiliza moduladores balanceados, uno en fase, el otro en contrafase o en cuadratura. Entra la señal PSK que viene, pasa por un divisor de potencia, la multiplicamos por un seno o por un coseno, después la filtramos y luego hacemos como un detector de producto y pasamos, y hay una realimentación acá, ¿ves? Se vuelve a realimentar hasta que el error es cero, y luego sale la portadora. Y después hay otro que es el circuito de recuperación por lazo remodulador,
que también es lo mismo, nada más que están como conectados en otra configuración, y lo único que está haciendo es una especie de realimentación para que esta entrada PSK me devuelva, o sea, pueda detectar cuál es realmente la portadora, esta omega C, que es la que necesitamos, porque viene viajando, o sea, la portadora sale de, sería algo así, tenemos el transmisor en PSK, y bueno, va por su circuito de filtro por un amplificador, y sale la antena. Y bueno, esta onda viaja y llega acá. Esto que viaja, ustedes ya lo han visto en las primeras unidades. Después tenemos que pasar por un filtro preselector, por un amplificador, y entramos al demodulador, que estará en la primera parte del receptor, para luego obtener los datos en binario. Y acá ponerle que entren los datos en binario. Y todo este viaje, ustedes por medio de enlaces saben que hay atenuación, hay interferencia, hay degradación de la señal, hay temperaturas que afectan, lluvias, montañas, árboles, caña, desiertos, todo eso va a afectar la señal. Y esa señal no va a llegar tan bonita como ustedes creen. Y encima, no sabemos bien cuál es su frecuencia, porque posiblemente tenga alguna especie de distorsión. La tenemos que recuperar a esa portadora, porque capaz que este circuito nos va a salir muy caro tener una sincronización tanto en el transmisor como el receptor. O sea, tener una portadora fija en ambos. Es un circuito más caro. Es más barato armar detectores de portadora como serían en este caso. Y después hay otro tipo eh, de modulación, digamos, digital, que es la modulación por desplazamiento de fase diferencial, que es la DPSK, que es muy parecida a la modulación que veíamos en la PCM, ¿verdad? Como la diferencial PCM, donde ponemos un bit de referencia y pasamos por una hora exclusiva, y si el bit es igual, es un 1, y si el bit es distinto, es un 0. Entonces, a la salida, en vez de tener 0, 1, como tenemos en la diferencial PCM, acá tenemos desfasaje. Si es 0, lo desfasamos 180. Y si es 1, se queda en fase. Y así sucesivamente, ¿está? Es como que ponemos una referencia de un bit y después, al final, hacemos toda la decodificación para poder entender, teniendo este bit de referencia, qué es la señal que viene, ¿está? Es una manera también de modular con un solo bit, o sea, en una forma diferencial, que en muchos casos nos sirve. Tiene alguna aplicación mejor. Entonces tiene algunas prestaciones que a ustedes les podría llegar a interesar en un momento. Y bueno, el demodulador, ¿cómo funcionaría? En la entrada de esta señal que viene viajando, se le hace demorar un bit, porque ese 0 que le hemos agregado de referencia me genera un desfasamiento, y pasamos por un modulador balanceado, o sea que vamos a multiplicar. Acá multiplicamos lo mismo, entonces nos queda seno por el seno, más un medio, menos un medio coseno de omega c. O tenemos la opción menos seno por menos seno, o tenemos menos seno por más seno. Entonces, esa fase de referencia, o esa diferencia que nosotros podemos generar, nos va a dar, si es igual, un 0, si es distinta, un 1, perdón, si es igual un 1, si es distinto, un 0, ¿ven? Si está en 180 con la fase de referencia es un 1, si cambia es un 0, y así. Y todo lo que está acá recuperamos de lo que enviamos en su momento. Entonces, es una manera de también, con circuitos un poco más sencillos, generar una modulación utilizando un solo bit. Pero bueno, ustedes saben, o dependiendo qué transmisión de datos necesiten, por ahí quizás tienen que hacer una transmisión de datos con muy poca señal de energía que llegue desde de una nave o de un satélite que esté muy lejos, o de una nave que esté cerca de algún planeta, o están estudiando
tomando datos de un planeta lejano, entonces ustedes van a tener un ancho de banda limitado, no creen que van a tener todo el ancho de banda que ustedes quieran. Y no, van a trabajar sobre un ancho de banda pequeño, los datos van a llegar con muy poca señal, va a haber mucho más ruido, las relaciones señal-ruido van a ser muy chicas, o sea, van a estar muy cerca de la señal con el ruido, y van a empezar a aparecer muchos problemas. Entonces ustedes van a tener que utilizar algún tipo de modulación que les permita trabajar en un canal lleno de ruido, con poco ancho de banda, con poca potencia y con mucha distorsión. Y tenemos que recuperar los datos. Y tenemos que tratar de recuperar información real, información importante. No podemos confundir datos. No podemos decir, bueno, obviamente, no van a decir, bueno, este planeta tiene la constitución de estos materiales, es gaseoso, tiene su atmósfera de tal cosa. Bueno, son datos que va transmitiendo la sonda y que esos datos tienen que entrar en un ancho de banda determinado y nosotros después los tenemos que recuperar. Pero si dice una cosa, nosotros tenemos que recuperar lo que nos mandan. No podemos recuperar cualquier cosa. Y los errores se pagan en ese caso. Más si mandan alguna foto o una información, o un video, no sé, es importante. ¿Tá? Pero gracias a la modulación digital, ustedes pueden obtener ahora imágenes de Marte. Antes era prácticamente imposible saber cómo era. Cuando llegó ese robot, ya puede tomar muestras del suelo, puede estar filmando, aunque no sea en tiempo real, porque se imagina la distancia que hay en que sale la información desde allá hasta que llega a la Tierra y luego es procesada. Ustedes saben que lleva un determinado tiempo en formar una imagen de alta definición. Y a la imagen ustedes le pueden hacer zoom, pueden ver hasta lo que hay en el suelo, pueden detectar de qué está constituido, si hubo agua, si es tierra, si lo que sea. Entonces, hay cosas que nos permiten los sistemas de comunicaciones y que a medida que van avanzando en la tecnología, uno puede lograr mayores cosas, mejores prestaciones. Quizás el principio básico es el mismo, pero con otra tecnología, con una tecnología que tenga menos consumo, porque recuerden que ustedes mandan un robot, el robot no se va a ir a conectar a un cargador, no, bueno, esa batería tiene que durar no sé cuánto tiempo, lo que tenga que durar, pero se termina y se termina. Entonces, ahí entra la importancia de a veces que ustedes tienen que o saber o elegir y decir, bueno, mi sistema no tiene que tener un exceso vasto de potencia, tiene que utilizar un ancho de banda de más, pequeño, no es necesario usar más ancho de banda del que nosotros, si nosotros lo podemos hacer más pequeño, lo hacemos más pequeño y eso nos va a permitir trabajar con menos potencia. El ruido, tenemos que considerar qué tipo de ruidos hay, cuando hay tormentas solares, cuando no, la distancia que hay, en la estación del año que nosotros vamos a recibir la información, todo. Hay que considerar muchas cosas. No solamente es plantear desde la teoría, porque después nos van a afectar eh, distintos fenómenos que por lo menos ustedes tienen que estar precavidos. Es decir, bueno, voy a tener todos estos inconvenientes, ya sé por dónde tengo que trabajar. Y de ahí van a empezar a investigar y lo van a solucionar a todos los problemas. Eso seguro. Porque van a ser buenos ingenieros, pero lo van a solucionar. Pero esto es como una idea de todos los sistemas de comunicaciones que hay. Ahora, la aplicación que le den ya va a depender de ustedes y lo que trabajen. Después hay otro circuito, que es un circuito de recuperación de reloj, que también nos permite obtener una sincronización de las señales. ¿Y cómo podemos hacer un recuperador de reloj? Si ustedes tienen una entrada de datos, cualquier dato que vengan entrando, a la misma entrada la hacemos demorar medio bit. ¿Qué nos permite hacer eso cuando nosotros hacemos una hora exclusiva? La hora exclusiva es 1 cuando los bits son distintos, o sea, 1 y 0 casi es 1. Cuando son iguales es 0. Acá nos permite que nos genera sí o sí una variación. Y esto nos permite recuperar un reloj, ¿verdad? Porque pasa de 1 a 0, de 1 a 0, y ahí estamos recuperando el reloj de los datos. Y ese es un circuito
bastante útil, que a ustedes les puede permitir encontrar una sincronización entre el transmisor y el receptor en una comunicación asincrónica. Porque, a ver, ustedes si mandan información a Marte o a la Luna o donde estén, no se van a estar sincronizando. Los datos que llegan de allá los sincronizamos acá para recuperarlo, pero no vamos a estar con la misma portadora los dos. Capaz que en la Luna o en Marte donde llegó empieza a bajar la tensión y el cristal ya no oscila a la misma frecuencia y se nos complica trabajar aquí. Entonces, los datos que vienen en modo sincrónico y nosotros lo tenemos que recuperar. Tenemos que recuperar el reloj, tenemos que sincronizar la portadora y empezamos a recibir los datos bien. Si nosotros no recuperamos, no sincronizamos, es muy posible que recuperemos con error y es lo que tenemos que evitar. Y para terminar, lo que vendría a ser, o ya ir finalizando con algunos conceptos que nos permitan utilizar o comparar todos los sistemas de modulación, está la probabilidad de error y la tasa de errores de bit. O sea, la probabilidad de que suceda un error y la tasa de errores que van a tener los sistemas de comunicaciones, nosotros, ¿cómo lo podemos medir de alguna manera o cómo podemos caracterizar a cada uno de los sistemas para saber quién tiene mayor error, quién tiene menor error, qué probabilidad de error tiene un sistema, cuál es la probabilidad de error que va a tener otro sistema y cómo lo podemos medir? Uno de ellos es a través de la energía de un solo bit. O sea, la energía de un bit se mide en joules por bit. Y esa energía es el tiempo que demora ese bit, porque es el tiempo de encendido o apagado, digamos, ese bit va a estar prendido, va a tener una energía, ya sea un LED, un láser, lo que sea, va a tener una energía. Y la potencia de la portadora, porque es la potencia de la portadora la que va a llevar ese bit. Entonces, ese bit, o la energía de ese bit, se mide en joules por bit. Nosotros tenemos la potencia de portadora, que la podemos medir en dBm, que vendría a ser 10 logaritmos de la potencia en vatios referida a un milivatio, o sea, 0.01 vatios. O el ruido también nos convendría a medirlos en dBm, porque por lo general son milivatios los niveles de ruido, los niveles de señales en las modulaciones digitales, porque son niveles muy pequeños de señales. ¿Cómo se medía el ruido? La potencia del ruido era la constante de Boltzmann por la temperatura por el ancho de banda. La constante de Boltzmann es la constante universal. La temperatura es la temperatura a la que está el ruido, las partículas. Estamos tratando o hablando de ruido blanco. Y el ancho de banda, porque a mayor ancho de banda más entra más ruido. Menor ancho de banda es menos ruido. Como abrir la ventana y entran los mosquitos, o entra el sol, es lo mismo. Entonces, entre esa relación o potencia de la portadora y en la relación de ruido, nosotros podemos hacer una relación potencia portadora-ruido, ¿verdad? Que es una relación adimensional, que también se mide en decibeles, si es adimensional. Y después tenemos la energía de bit, que esa energía de bit nosotros la podemos trabajar también como si es la potencia de portadora por el tiempo de bit de duración, o también puede ser la potencia de la portadora y el tiempo de bit o la frecuencia de bit, que la frecuencia de bit sería 1 sobre el tiempo de bit. ¿Tá? Es otra medida de medir estos sistemas. La energía de bit, la potencia de la portadora, la potencia del ruido, o la potencia del ruido presente en un ancho de banda de 1 Hz, ¿verdad? Que es el n sub 0, que sería la potencia del ruido dividido en el ancho de banda mínimo, eso que hemos estudiado en el B, que era el ancho de banda sobre la cantidad de bits. Y bueno, ahí es una manera también de comparar los sistemas. Entonces nos va a permitir, o les va a permitir a ustedes, que hagan una comparación distinta de los sistemas y puedan hacer relaciones. Relaciones entre la energía de bit y el ancho de banda mínimo, o la potencia de bit sobre la frecuencia de bit, la potencia de portador sobre la frecuencia de bit sobre la relación señal-ruido al ancho de banda mínimo. Y ahí ustedes pueden hacer distintas comparaciones y utilizan algunos métodos para medir, para poder relacionar un sistema con otro, o decir, acá tengo una cierta cantidad de ancho de banda y tengo una cierta potencia o energía de bit, y cuánto voy a tener en relación
o como una relación de potencia aportadora al ruido, o una relación de ancho de banda de ruido a frecuencia de bit. Siempre hay una manera de encontrar alguna forma de comparar. Y esta es una de ellas. Ustedes van a ver en distintos autores otras formas de comparación. Por ejemplo, cuando hablaba de errores, en un momento, ¿qué es un error? O sea, ¿cómo podemos nosotros trabajar un error o decir que tenemos un error presente? Bueno, por ejemplo, en PSK teníamos dos estados. El uno lógico que estaba en fase, ¿verdad? Aquí. Sería el seno de omega CT. Acá en un diagrama de fase. Y el cero lógico es 180 grados. O sea, ahí. 180 grados, este sería el cero lógico en cuadratura de la QPSK. Ahí la probabilidad de error es mínima porque miren, uno está aquí y el otro está acá, está bastante lejos, ¿lo ven? Si nosotros tomamos, podemos decir que este sería como un punto umbral en el medio. O sea que todos los valores por aquí, por aquí, por acá, todos los valores por acá, lo vamos a considerar un cero lógico. Un 1, perdón, un 1 lógico, o el cero de omega t en el PSK. Y si pasamos este umbral, todos los valores que estén por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, los consideramos un cero. Entonces, 1, 0, 1, 0, no tenemos mucho inconveniente. Pero ¿qué pasa cuando ya empiezan a aparecer más estados? Por ejemplo, aquí tenemos el 0, 0, acá el 0, 1, acá el 1, 0 y acá el 1, 1. Ya es menor la cantidad, porque este, si se mueve un poquito para acá, para acá, para acá, y ya, o para acá, para acá y para acá, y ya hay un punto en el cual este 1, 1 ya puede ser 0, 1. Entonces, nosotros podemos, de alguna manera, mediante medición de distancia dentro de un diagrama de constelación, saber cuáles son las regiones que me determinen un error para el estado. O sea, este estado se tiene que mover dentro de esta parte. Si se mueve dentro de esta parte, es 1, 1. Pero si se aparece para aquí, ya va a haber un error. Entonces, este le llamamos el punto umbral y este es el otro punto umbral. Donde el punto umbral nosotros lo medimos en pi dividido en m, que son las cantidades de fases. En este caso va a ser 4. Pi dividido en 4 me va a dar dónde se va a posicionar un punto umbral, el otro punto umbral. Es una manera de que ustedes dentro de los diagramas de constelación se pueden ir dando cuenta de que a medida que tenemos más estados, hay mayor probabilidad de error, porque ese puntito puede haber una pequeña variación y se corre del lugar. Entonces, tiene que ser muy estable el sistema para que no exista o para que esa probabilidad de error sea mínima. Acá podemos ver en la figura lo que mediante una función llamada la función error, que se define como la función z, que es el seno por el logaritmo, por todos estos valores, esa función error, que es una función de distribución, nos permite a nosotros encontrar la probabilidad de error que tiene un sistema. Y esa probabilidad de error es 1 sobre el logaritmo de la cantidad de estados. Ustedes saben que a mayor cantidad de estados, la probabilidad de error es mayor. Por eso es 1 sobre el logaritmo, multiplicado por esa función de error. Y ustedes pueden ver acá, en este diagrama de la figura 1246, la tasa de errores que puede haber a medida de que ustedes aumentan la cantidad de niveles. Miren acá, con 2 y 4 niveles, acá. O sea, PSK y 2 PSK. Nosotros tenemos una probabilidad de error de 10 a la menos 3 y que a medida de que yo voy aumentando la energía de bit, ¿ven? Voy aumentando la energía o la potencia, o sea, la cantidad, la energía de bit sobre el ruido, la probabilidad de error disminuye, se hace más chiquita, porque los voy separando los bits, les voy mandando más potencia, más potencia, más potencia, pero ya no les puedo mandar muchas tampoco. Pero si yo empiezo a disminuir la potencia, mi probabilidad de error aumenta. Es más probable que yo tenga un error. Aquí en 8 niveles, miren, la probabilidad de error aumenta, pero yo tengo que aumentar la potencia para que entre los niveles se vayan separando. O sea,
Si ustedes tienen algo así, y tienen este circulito donde tenemos distintas fases, ponerle 4 fases, bueno, este va a estar más cercano a este, pero ¿qué pasa si yo aumento la potencia o la energía de bit? Ya el círculo va a ser más grande. ¿Ven? Entonces este va a estar acá, aquí ya se van a ir alejando. Si yo hago un círculo bien grande, ya puedo aumentar mucho las fases. ¿Ven? Uno acá, otro acá, por ejemplo. Y eso tiene que ver el tamaño del círculo con la energía de bit, o con la potencia, o con la energía de bit con respecto al ruido, que es una relación señal-ruido también. Y es una manera de comparar los sistemas. En un caso de las tasas de errores para sistemas de modulación PSK, miren con 32 niveles. Es muy alta la probabilidad de error, miren. Está entre 10 a la menos 1 y 10 a la menos 3, esto es alto. Porque yo tengo muchos niveles, aunque ustedes le aumenten la potencia que quieran, ya son un montón, ya van a aparecer aquí. Son 32 estados. O sea, son 4, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así, en un círculo hay 8 estados en cada cuadrante. Es muy fácil que uno cometa errores acá, porque está muy cerca los estados. Esta es una manera, con unos diagramas que ustedes pueden ver con algunos autores, cómo se comparan los sistemas de modulación digital. Y acá podemos ver las tasas de errores para un QAM, ven cómo disminuyen, cómo tenemos menor tasa de error a mayor cantidad de energía en el QAM a diferencia del PSK, porque el PSK era solamente los estados en la fase. En cambio, el QAM hay cambio en la amplitud y en la fase, es distinto. Y acá pueden ver una tabla donde relacionamos la probabilidad de error con la relación portador-ruido y con la relación de energía bit al ruido. Entonces, ustedes pueden comparar y van a detectar o van a determinar cuál va a ser el mejor sistema para ustedes dependiendo la necesidad que tengan. Y eso sería, digamos, lo que es el sistema o la modulación digital. Vista desde el autor Tomasi, que es que saqué las diapositivas. Ustedes son libres de elegir el autor que quieran, de leer de donde ustedes quieran. El trabajo práctico va a estar más o menos encarado desde ese punto de vista. Lo pueden estudiar de ahí o no. Y vamos a hacer un laboratorio con respecto a ese tema, el de modulación digital. Vamos a utilizar el entrenador de comunicaciones digitales, que se encuentra en el laboratorio de comunicaciones. No van a tener que hacer ningún circuito ni nada. No van a tener que hacer nada, no van a tener que perder tiempo, no van a tener, solamente van a tener que ir al laboratorio y hacer la práctica, sacar sus fotos, probarlo el circuito, analizarlo, usarlo. Seguramente si necesitan voy a estar ahí yo, si no van a estar, hay que pedir eh, autorización para ir. No sé quién está encargado del laboratorio ahora. Ustedes saben con quién tienen que hablar. Hay que hablar con los encargados del laboratorio. No sé quiénes están ahora del laboratorio. Creo que está Poli. ¿Pero están activados los laboratorios o no? Ujú. ¿Y cómo están ustedes con los prácticos, con los laboratorios los otros? Eso que vimos. Por lo menos el 1, el 2. Ujú. Pero en general, ¿cómo están los otros compañeros? Y en mi caso tampoco estamos mal, digamos, profe, porque no tenemos, estamos esperando que se habiliten los laboratorios para poder hacer las prácticas. Ujú. Bueno,
Lo que podríamos hacer, si están muy, muy complicados, es ver, esperar un tiempo más, a ver si se habilitan los laboratorios, y en el caso de que a mí me pidan, yo les explico, por mí yo no tengo problema de esperar para que ustedes presenten los laboratorios, los trabajos prácticos, no hay problema en realidad, pero en algún momento me solicitan las notas de ustedes. Así me hicieron el año pasado, yo lo voy a hacer franco desde el principio, como en el principio hablamos en el año. Hay cosas que no pueden fallar, la asistencia, los trabajos de laboratorio, los parciales, trabajos prácticos, de investigación, etc. Todo es un complemento, a ustedes no les puede faltar algo, pero ¿qué pasa? Yo no puedo esperar hasta que habiliten los laboratorios, etc. A mí en un momento del año me piden las notas de ustedes, así como están. ¿Estamos? Yo les tengo que mandar. Por ahí es en marzo, por ahí los primeros días de marzo, a fines de febrero, y el docente las tiene que mandar. Entonces, los que han podido hacer el laboratorio, porque no sé, son varios, porque lo hicieron, no me pregunten cómo, ni cómo hacen, ni dónde sacan, pero lo hicieron, yo tengo que mandar las notas de ellos. El año pasado pasó lo mismo. Y algunos que no lo pudieron hacer porque no tuvieron la posibilidad de ir a la facultad, lo que sea, regularizaron y bueno, rindieron el examen. Algunos presentaron los prácticos de laboratorio y no llegaron a promocionar. Pero entienden a qué voy yo. A mí en un momento me van a pedir las notas de ustedes y yo les tengo que pasar. A mí capaz que me viene el secretario o el jefe de departamento y me dice, bueno, lo esperemos a los chicos porque todavía no se han activado los laboratorios o por lo que sea. Lo esperamos, yo no tengo problema. Pero si en algún momento, ellos mismos después me dicen, necesito las notas y hay que pasarlas. Entonces, vean la forma, tratemos de llegar al laboratorio, tratemos de comunicarnos con alguien y pedir turno, no sé cómo se pide, no sé cuántos son los alumnos que pueden ir para hacer las prácticas. Necesitamos hacer las prácticas de laboratorio, por lo menos de esta última etapa. Y lo de PCM que falta, yo los espero, lo voy a considerar, ya que veo que no me están entregando los prácticos y no creo que no entreguen porque no lo hacen. Creo que no entregan porque no están llegando. Soy realista. Eh, Veamos de qué manera solucionar. Pero también entiendan de que esto es una presión para ambos lados, tanto para mí como para ustedes. A mí en un momento me van a pedir notas y las tengo que mandar. Así como yo tengo las notas de cada uno, las mando como están. No puedo mentir, no puedo decir, o decir a legajos y actas, no sé quién me pide. Espera un momento porque tiene que presentar los laboratorios. Bueno, pasará como regular. Y los que hicieron pasarán como promocionados. ¿Se entiende o no? Sí, Sí, profe. profe. Claro, es que lo entiendo, yo entiendo cómo están, pero me preocupa de que, eh, a ver, tampoco puedo, por ejemplo, agarrar y los que están bien dentro de todos, promocionarlos a todos, porque si falta la parte de laboratorio, si falta la parte práctica, es contraproducente para ustedes como para la materia y como para la facultad. Es una situación un poco engorrosa. Y también soy empático con usted porque veo que no me están presentando. Encima veo que están poniéndose las pilas, están poniendo ganas, están estudiando más, los parciales están mucho mejor, mucho mejor. Entonces, por ahí siento que no es justo que por la falta de acceso a algunos instrumentos ustedes no lo puedan hacer. De última, si lo hicieron a los circuitos y no tienen cómo medir, no tienen cómo sacar fotos o videos, bueno, nos juntamos un día y lo vemos. Hola Conseguimos, Inge, sí, ¿qué tal?
Hola, ¿qué Yo tal? estaba yendo los días martes, Ah, como para acomodar un poco los laboratorios, ¿visto? sí, Y hacer un relevamiento de todo lo que está dañado, probando todo lo que está funcionando. sí, Más que nada el laboratorio el que está al final, que sería de analógica, sí. más que nada ya está como para funcionar, solamente que no había punta de osciloscopios y estaban casi todas dañadas. Mm. Y Y la bueno, punta, ya ¿cuánto puede costar una punta? una punta debe estar como 3.000, 4.000 pesos, una buena, más o menos medianamente buena, Ajá, pero bueno, yo me he puesto en campaña de repararlas, ya reparé varias y ajá, más o menos ya estaríamos. Lo que estaría faltando capaz sería capaz algunas puntas para los generadores de señales, lo sí. cual creo que hay uno o dos nomás generadores de señales funcionando. Hay uno que está Ah, dañado, y bueno, más o menos lo voy diciendo para que vayan sabiendo los alumnos. Yo como este martes no voy a ir, pero yo el otro martes sí voy a ir, entonces yo me puedo comprometer, si quiere ir a algún grupo, total yo le digo, hablo con EGEA, y él ajá. me da la llave y lo puedo esperar, yo como a las 6 de la tarde puedo ir Y y bueno, me quedo, para como por lo la menos para los cosa es chicos que están un que, poco atrasados, que vaya. Y ahora yo iba a pasar al laboratorio de proyecto final, pero yo he dicho, le dije, "Gerard, mira, tenemos que hacer unos trabajos con el ingeniero Peralta, entonces prefiero pasar al laboratorio donde están los probadores, eso que usted dice. sí, Y bueno, más que nada la mesa esa de los probadores, que ya está limpita como para usarla. bien. Supongamos, no sé cómo usar los probadores, le soy sincero. No, eso Capaz que podemos necesita, ir un día, sí, podemos sería ir bueno un que, día juntos y hacemos la claro, práctica y después, bueno, ustedes van sería, aprendiendo. claro, sería buenísimo una guía, porque sí he buscado, me han dicho, sí he buscado entre todos los papeles, pude encontrar a duras penas el manual de los probadores. Sí, Me he puesto a ver todos los papeles y encontré un manualcito y lo dejé ahí abierto en la mesa para que quede, creo que el manual para cómo usar los probadores, hay dos probadores, creo. sí, sí, un Y transmisor ahí, y un receptor. claro, bueno, eso es lo que más o menos hay. Y todavía, recién estamos empezando, recién empezó la semana pasada a ver ese laboratorio. Y esta Ajá, semana que viene no podemos seguir porque viajan, yo sé que viajan por el tema de votación, no sé qué. sí, Entonces me ha sí, dicho de el jefe que rectoradas. claro, entonces me ha dicho el jefe que esta semana que viene no vaya porque ellos no van a estar. ¿Quién es el encargado? No lo sé. Sí, yo tampoco No, sé, por eso. no tengo idea quién está de encargado. Lo único que sé es que Poli sí está encargado del laboratorio de proyecto final. Ajá, Él está encargado del proyecto final. Los de los demás no conozco, no tengo idea, tampoco pregunté y no sé cómo el tema saca turno, nada de eso. claro. No sé. La verdad estoy así. Yo voy a colaborarle porque me pidió si puedo dar una mano y sí, le digo, sí, no hay ningún problema. Y más que nada ya como que sí está como para usarlo, Sí, pero a ver, tester hay de más, pero no hay pilas para que sepan. Por si acaso, para que digo yo, para que lleven su tester, claro. si hay que medir algo. Y bueno, y las puntas, sí, lo que estaba faltando, he visto que falta mucha punta para los generadores de señales, para conectar con la ficha BNC Sí, y poder conectar, y también alguna punta para las fuentes. Y bueno, punta de osciloscopio, he visto que en el laboratorio donde usted tiene, bueno, donde está la parte digital, sí he visto que hay puntas, pero no he llegado todavía a probar las puntas, cuáles anda, cuáles no. Más o menos esa es una mirada amplia de lo que estamos haciendo, de bueno. cómo están las cosas. A mí lo que me preocupa es que, bueno, que ustedes no tengan tampoco el acceso y cómo van a hacer, ¿no? Justo que si por falta de un osciloscopio o un analizador de espectro, que no es obligación que ustedes tengan, no puedan llegar a la nota, digamos. Así que bueno, esperemos, digamos, de alguna manera, cómo llegar a la facultad. Entre todos nos pongamos las pilas y busquemos un día y van. ¿Ok? ¿Pueden probar la asistencia digital, por favor, a ver si funciona digital? ¿Podría después pasar el Power, profe? Ahora lo paso. Ya, pues, porque si no, después me olvido. Y cualquier cosa, cuando tengan algo, alguna duda, alguna
qué sé yo, no sé, no les guste algo, piensan que hay algo que podemos cambiar, recuerden que siempre hablando se entiende, ¿está? Yo no soy ningún profesor duro, ni que pongo todo que tiene que ser como yo quiero, así que yo estoy a su disposición, me pueden mandar mensajes, pueden consultar, no tengo ningún problema, ¿no? Si como hablamos ahora de los prácticos, se puede cambiar, los tiempos de espera también se pueden cambiar. No soy su enemigo, recuerden, yo soy docente nada más, pero los tengo que evaluar. Y ustedes están, a ver, hay algo que tienen que entender, les tiene que quedar bien y claro. Ustedes están en una de las mejores facultades del país, o sea, tienen una especie de presión mucho más grande, o sea, no es tan sencillo, esto no es que el docente se tiene que adecuar a ustedes. Ustedes se tienen que adecuar a la facultad y de alguna manera esto lo va empujando para que se reciban y hagan las cosas bien. Entiendan eso también. Y yo también entiendo que ustedes tienen muchas materias, trabajan, hacen de todo, y la verdad que últimamente me saco el sombrero por los esfuerzos que están haciendo. Y más, hay alumnos que están retomando, que hace muchos años que dejaron de ir a la facultad, que les cuesta el doble, el triple, y están trabajando, que tienen familia, que tienen hijos, que tienen nietos, que tienen todo. Es muy complicado, todos los mundos son distintos, pero tenemos que tener una cierta vara, un cierto estandarte, un cierto camino a seguir. Y eso hay que respetar, porque si uno lo logra, tiene que ser equitativo para todos. Ahora, distinto hubiese sido de que no me hubiesen presentado ningún laboratorio, pero ya hay 3 grupos que presentaron todos los laboratorios en tiempo y forma. Entonces quiere decir que lo están haciendo. Estamos, de todas maneras, bueno, le damos un tiempo más, no hay problema, lo charlamos, lo manejamos, pero siempre hay que hablar las cosas. ¿Está? Bueno, chicos, buen fin de año. Suerte. Muchas gracias, Hasta luego. profe. Buen fin Nos de. vemos. Hasta luego. Chao. Buenas noches.